Hola mis amigos y amigas de este programa ¿De qué se trata? Para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes una vez más y más en momentos y temas como estos, ¿no? Estamos tratando el tema de la familia. Tuvimos un programa anterior, vamos a seguir y me imagino que vamos a tener un tercer programa porque este es un tema muy vital, un tema muy trascendental, un tema, yo diría, neurálgico. Y es muy importante que entendamos de qué se trata la familia. En el programa anterior habíamos hablado del reto social que tiene la familia. Hablábamos de la globalización y de cómo esa globalización que está aquí para quedarse hasta que evolucione en algo más, que esperemos que sea mejor, y que estamos aquí. Y yo creo que si hay un momento en que la palabra se cumple a cabalidad, es este, donde se dice la palabra y nosotros lo vemos, estamos aquí pero no somos de aquí. En cierto modo somos extraterrestres, si es que hay que usar ese término, ¿no? Porque no somos de aquí, somos de un mundo donde está Dios, somos del mundo de Dios. El cielo es nuestra patria, como dice las lecturas de la misa de difuntos, ¿no? La patria del cielo. Y vamos hacia allá y somos peregrinos, pero mientras estamos aquí, trabajamos para dilatar el reino de Dios. No estamos aquí para adornar el mundo, sino para crear un cambio positivo en ese mundo. Y por lo tanto, el elemento, la clave que cambia ese mundo es la familia. Él decía el padre Peito, ¿no? La familia que reza unida permanece unida. Y hoy en día vemos cómo la familia está teniendo unos embates que están tratando de destruirla. Usted destruye la familia, destruye una sociedad. Yo les expliqué también cómo fue uno de las características de la destrucción del Imperio Romano, la destrucción de la familia. Hablábamos entonces del reto social. Hoy vamos a hablar del reto moral, que es el reto que tiene la familia contra la cultura de la muerte. Este término, cultura de la muerte, lo acuñó el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II era muchas cosas, fue artista, actor, teólogo, pero algo que mucha gente no sabe, que era un gran filósofo, un hombre de un gran pensamiento profundo. De hecho, él nos va a dejar toda una teología. Hoy en día hay un doctorado en esa teología sobre la teología del cuerpo, que hablaremos en un programa sobre ello. Y viendo lo que le tocó vivir, acuérdense que Karol Wojtyła, que después va a ser Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, vivió todo lo que era la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue uno de los lugares donde el nazismo se desarrolló y se hizo presente con más crueldad. Ahí está el campamento del campamento de concentración de Auschwitz, donde aquellos horribles, yo he estado allí 3 veces y especialmente la última fue algo de una experiencia, porque yo creo que todo ser humano debería de ir a Auschwitz para que uno vea cuando el ser humano deja a Dios de lo que es capaz de hacer. Y después que salen los nazis, el fascismo, entra entonces el marxismo con una crueldad, que aquello fue espantoso, y más en un país como Polonia, que es un país de un gran espíritu católico y de historia católica. Y él tuvo que desarrollarse y ver todo lo que el ser humano es capaz de hacer para bien o para mal. Y entonces por eso desarrolla todo este sistema y todo este pensamiento, ¿no? Y aquí entonces, con su trayectoria, más lo que le tocó vivir, al punto de que él va a ser víctima de un atentado terrorista, él entonces acuña esta palabra, esta frase, que es la cultura de la muerte, la cultura de la vida versus la cultura de la muerte. ¿Y qué cosa es esa cultura de la muerte? Bueno, una cultura que ha creado un mundo que se rodea de muerte.
la droga, el alcoholismo, el aborto, el suicidio, la eutanasia, el terrorismo, la violencia. O sea, fíjense las palabras que yo he mencionado y que cualquier persona de la calle sabe de lo que yo estoy hablando. Yo no estoy hablando de unos conceptos intelectuales, abstractos, de que hay que ir a la universidad, de nivel de doctorado. No, cualquier persona sabe de droga, porque los tenemos en todas las esquinas, desgraciadamente, los puntos de droga, la guerra de los puntos de droga. Y no solamente Puerto Rico, América Latina y Estados Unidos y los países de Europa tienen toda una irrupción social con unas características horribles que son puntos del narcotráfico. Y esa es la droga. El alcoholismo, que en qué capital o qué país de nosotros, de Hispanoamérica, no existe el alcoholismo con diferentes. En un lugar es aguardiente, en el otro es ron, en el otro es tequila, en el otro es ginebra, en el otro es cerveza, pero en un alcoholismo rampante. El aborto. En Estados Unidos nada más hay 1 millón y pico de abortos anuales. Creo que aquí estamos en los 100 y pico. O sea, una cosa espantosa. El suicidio. Nosotros vemos como la gente hoy se suicida y muchas veces no nos dan la cifra para que nadie se asuste. La eutanasia. Y esto ha cogido, y hay lugares donde está aprobada la eutanasia, que es quitarle la vida a una persona porque dicen que para que no sufra. El terrorismo, las Torres Gemelas, Barcelona, Los Ángeles, Orlando, Florida, París. Y la violencia con los niños, la violencia con las parejas, la violencia con la mujer, la violencia con los ancianos, la violencia en general. Y el Santo Padre Juan Pablo II dijo que hay una conjura contra la vida, es decir, hay todo un movimiento para que no se respete la vida. Por eso decimos que le toca a la familia de ser y de asegurar el lugar a la vida. Y saben que esto empieza desde chiquitito. Por eso no se maltratan los animales, los niños. Pero los niños a veces son bastante crueles. Entonces, el jugar, el bullying, el maltratar al niñito que tiene una incapacidad. Y eso le toca a los padres darle a los niños ese respeto por el otro, por la naturaleza. No camines por encima de la grama, porque la grama es una creación de Dios. Así que miren qué cosa más linda, el reto moral de la familia. Pero vamos a seguir hablando de todo esto en su programa ¿De qué se trata?, cuando vengamos después de esta pausa. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes en ¿De qué se trata? Les habla el padre Willy Peña. Estamos hablando de la parte moral, de lo que concierne a la familia. Y esto es muy importante porque muchas veces como que no se entiende que la familia es la transmisora de la vida. Por eso es tan importante el aspecto del noviazgo. No voy a entrar mucho en eso ahora, porque quiero un día, si Dios nos permite, hablar de lo que es el noviazgo, matrimonio. De que muchas veces hablamos del noviazgo y la gente no sabe de qué se trata, porque alguna gente ya, el noviazgo ya es vivir juntos y esto como se ha esparcido, como si fuera una epidemia. Y el noviazgo tiene una razón de ser, o sea, históricamente, porque es el tiempo del mutuo conocimiento, donde yo le pregunto a mi pareja, ¿tú quieres tener hijos? ¿Te gustan los niños? ¿Cómo tú ves la crianza de los niños? Para que no haya sorpresas después. Hoy en día muchas personas dicen, pero es que tú no me dijiste eso. Pero la otra persona le dice, pero es que tú nunca me lo preguntaste. Entonces, para que no haya sorpresa, es mejor tener las cosas claras desde el principio. Y una de las cosas que hay que tener clara es que si usted es cristiano, católico, y me imagino que también nuestros hermanos cristianos no católicos estamos en la misma sintonía, usted tiene que verse como transmisor de la vida.
sea, yo tengo esta esposa y tengo este esposo porque vamos a estar tan unidos nosotros, tan el uno en el otro. Por eso dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer y los dos serán como una sola carne. Y de esa entrega total y recíproca de los esposos hay una fecundidad, hay una transmisión de la vida. Y esto es muy importante porque ahí entonces comienza la enseñanza a mi hijo con mi palabra y con mis actos. Si la palabra no va acompañada de los actos, es una palabra infecunda, una palabra hueca. Pongo un ejemplo sencillo, que quizás usted lo ha hecho inconscientemente, pero le vamos a poner un ejemplo sencillo. Usted le dice a su hijo, no me mientas, no me mientas y no me mientas. Y yo te lo permito todo, pero no me mientas. Y entonces, a ese nene que usted le está diciendo que no te mientas y lo regaña y le pones en penitencia porque te mintió, en ese momento que tú estás con todo esto, suena tu celular o el teléfono de la casa y tú dices, el nene contesta y dice, doña Clotilde, y tú le dices, ¿usted qué le está diciendo? Que mienta. Entonces lo que le estoy diciendo con las palabras, se lo estoy negando con la acción. O no me venga borracho a esta casa, eso, pero cada vez que abre la nevera, ahí está el six-pack, ahí está el bar lleno de bebida, y cada vez que hay un jolgorio, un bautismo, una boda, aquello es bebida por donde quiera y gente totalmente borracha debido a que no sabe controlar el alcohol. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a nuestros niños? La familia es escuela donde yo aprendo a ser persona, porque por mucho que usted y yo querramos desprendernos de nuestra familia, usted y yo somos productos de nuestra familia. Es como cuando la gente se casa, no soporto a tu madre, yo no soporto a tu padre. ¿Usted sabe qué? Tú te casas con ella, con su papá, con su mamá, con su abuela, con su tío y con toda su parentela, porque usted se casa dentro de una familia. Porque cuando hay un niño, el bautismo, ahí va a venir tus suegros, y va a venir tus cuñados y tus cuñadas. O sea, es que no nos damos cuenta. Y entonces es en la familia donde yo aprendo a ser persona. No hay ningún otro lugar. Desgraciadamente muchas veces hemos puesto un niño en la escuela católica para que mi hijo aprenda a ser cristiano. Un error inmenso. La primera escuela, la primera catequesis, donde su hijo comienza a conocer y a tratar con Dios, es la casa. Usted y su esposa y usted son los primeros catequistas, el primer sacerdote, el primer todo, la primera iglesia que su hijo va a tener, porque ahí es donde él come, duerme, comparte, se divierte, viaja, todo es con papi y con mami. Y hay una cosa que yo lo digo bastante frecuente y quiero compartirlo con ustedes. Yo no sé, pero yo cuando era pequeñito, a mí me decían, ¿cómo tú quieres ser? Y yo decía, yo quiero ser como mi papá. No es que mi papá fuera una copia de San José, pero papi para mí era alguien que yo admiraba. Digo, era porque papi ya está con Dios, pero querer ser como mi papá, querer ser como mi mamá, porque fueron gente buena. A veces en ese desarrollo que uno tiene como hijo, uno se lo resiente porque no me dejaron hacer esto, pero uno cae en tiempo, uno no es tonto. Y yo digo, mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá. Y yo pienso, mi hijo se avergüenza o se enorgullece de mí. Son preguntas muy básicas. ¿Y dónde pasa eso? En la familia. Mi familia que funciona de tal manera que crea en mí un hombre funcional. Y yo tengo que estar, mire, con mucho ojo, porque hay toda una cultura de la muerte que está atentando precisamente contra la familia. Eso mismo de la educación sexual de los niños. En cuántos lugares, en las escuelas, y no estoy hablando de regímenes totalitarios, de derecha o de izquierda, no. Estoy hablando de grandes democracias donde ya hay una dictadura
una dictadura de los medios de comunicación y también de los departamentos de educación, donde vamos a nosotros impartir una educación sexual a los niños. No, un momentito, el que tiene que educar primariamente es mi papá y mi mamá. Y si mi papá y mi mamá están viendo que en la escuela a mí están enseñando algo que va en contra de la moral y de los principios cristianos, mis papás tienen la obligación de decir, mi hijo no va a asistir a esa clase, porque va en contra de lo que nosotros queremos como familia cristiana, y eso, hermano, no es negociable. Vamos a hablar de esto un poquito más cuando vengamos de la pausa en tu programa de qué se trata. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes en De qué se trata. Les habla el Padre Willy Peña y estamos hablando del tema de la familia. Este tema fascinante y un tema clave para entender un poco lo que está sucediendo en el mundo entero. Porque el mundo no es sino el compendio de muchas familias que son funcionales o disfuncionales. Ahí es donde aprendemos a ser personas, donde aprendemos a relacionarnos, donde aprendemos a tener una comunicación con Dios, y también donde aprendemos a tener un sentido del otro. Y quisiera en esta última parte del programa hablar un poquito de esto, porque es muy importante que hagamos un gran esfuerzo, porque debido, y hablamos de esto anteriormente, a este individualismo, que es una de las características del mundo postmoderno. Parte es que todo el mundo es muy individualista, cada uno vive en su pequeño mundo cibernético de su computadora, de su laptop, de Facebook, de todo eso. Uno está ahí y vemos que hay niños que no tienen ninguna interacción con otros niños. Se pasan horas y horas navegando y jugando, y algunos de esos juegos que usted le compra a su hijo sumamente violentos. El otro día estaba viendo a unos niños jugando y me asomé un poquito, estaban bien entretenidos y bastante eufóricos, y era que el programa era de quién mataba más. O sea, eran como dos, no sé, monstruos o superhéroes, lo que fuera, y uno acumulaba puntos matando gente. Imagínese usted, si yo tengo 6 años y mi juego es matando gente y acumulo puntos, mañana cuando yo mate a alguien no diga que es un problema, que es una catástrofe, porque es que eso es lo que me dieron. Entonces, como el niño está tan tranquilo y no está haciendo ruido, pues entonces déjalo ahí navegando en aguas muy turbulentas y mire a ver después lo que usted va a sacar. Una cantidad de niños están medicados, están con psicólogos, están con psiquiatras, y es producto de que no ha habido en la casa una relación humana. No estamos hablando aquí nada de extraordinario, una relación humana donde el niño aprende a compartir y compartirse con los demás, aprende a ser generoso, aprende a ser responsable, aprende a ser disciplinado y aprende a ser obediente y sumiso. Hoy en día hay muchos niños malcriados que no tienen ninguna disciplina, y claro, yo no voy a ponerme como punto de referencia porque quizás en mi generación puedan decir que eran muy abusivos. Yo nunca fui abusado, pero sí fui disciplinado porque yo era tremendito, pero fui disciplinado. Pero yo me acuerdo que a mí al punto me dirigían con los ojos, que eso tiene que haberlo tenido usted como experiencia también. Si yo entraba en la sala y había una visita, me abrían los ojos como diciendo, ¿y usted qué hace aquí? Eran como semáforos, te dirigían con los ojos, pero tú sabías y había una disciplina. Hoy los niños vienen, se meten en las conversaciones de los adultos, no piden permiso, no dan las gracias. Y usted dirá, bueno, padre, que las cosas han cambiado. Las cosas no han cambiado, hermano, hemos cambiado nosotros. Y usted lo que está criando a una persona que no tiene control de sí mismo, no tiene ninguna buena costumbre, no tiene educación, y esos niños son niños que después no hay nadie que los tolere. Y por eso tenemos personas brillantes, pero que nadie las soporta
porque no tienen los más elementales características de una buena educación. ¿Y dónde lo aprendes? En su familia. Y aprendes a dar, aprendes a dar. Yo me acuerdo cuando yo estaba en una escuela católica, no voy a decir el nombre, y yo hice un proyecto que era un juguete con amor. Y era que los niños de la escuela elemental, era una escuela de clase media alta, trajeran un juguete, pero no era un juguete comprado, era un juguete de ellos, en buenas condiciones para los niños que no tuvieran. Y aquello fue una experiencia preciosa, pero ¿saben quién se me tiraron encima y empezaron prácticamente que me querían linchar? Los papás, porque ellos estaban tirados en el piso porque los niños y las niñas habían cogido el mejor carrito, la mejor muñeca, la Barbie y lo otro para llevársela a un niñito pobre. Los niños tenían la generosidad, pero los padres decían, usted no regala eso, que eso es nuevo, regale esto, que es lo que está más o menos en malas condiciones. Usted no puede hacer eso porque si usted hace eso, usted va a crear una persona muy egoísta, muy prepotente, que se cree que se lo merece todo. Y eso va a afectar las relaciones que tenga ese niño cuando sea adulto con las demás personas, incluyendo a la persona que Dios le ponga en su camino para formar una familia. Es allí donde usted va criando, no mal criando, sino criando a este ser humano que mañana va a su vez a tener una familia. Y si nosotros logramos que nuestras familias sean lugares sanos, funcionales, que sean escuelas, donde los padres sean padres de probada virtud, maestros de vida cristiana, catequistas que le enseñen a sus hijos a rezar. Mire, hermano, ninguna oración sabe como la que uno hace, como hace con su mamá y su papá. Antiguamente, usted le daba la bendición a sus hijos y una de las cosas que impresionaba cuando uno llegaba a Puerto Rico, cualquier persona del exterior era la bendición mami, la bendición papi, Dios te bendiga, mi hijo. ¿Dónde ha quedado eso? En México, los abuelos, los papás, cuando tú salías te decían que la Santa Cruz baje del cielo, sobre tu cuerpo se extienda, de todo mal y peligro, la Santa Cruz te defienda. Eran tradiciones que creaban en el niño, en la persona, en el joven, una bendición. En su casa se ora, usted es maestro de oración para sus hijos. La moral, ¿qué ven? ¿Qué palabras se usan? ¿Palabras buenas, edificantes o malas palabras que destruyen? ¿Cómo es el trato? Se habla en voz alta, se habla en voz moderada, se dan las gracias, se toca la puerta porque se respeta la privacidad del otro. Fíjense que son cosas muy elementales, pero que hacen el carácter y forman el carácter de una persona que mañana va a estar desarrollándose y desempeñándose en la sociedad y a su vez va a estar creando una familia. Yo espero que con esto podamos nosotros tener ya una idea de qué se trata la familia. Vamos a tener un tercer programa donde vamos a estar hablando del reto espiritual, pero esto en el próximo programa. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima en este su programa de ¿Qué se trata?